Hola a todos y todas. Un día más en el programa de Pensando en Ti de ASPE. Hoy tenemos con nosotros a Verónica Azcoitia, que nos acompaña desde Madrid y nos va a hablar de un tema muy interesante que es medicina funcional. Verónica, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Igualmente, Nerea, muchas gracias por invitarme. Bueno, y antes de comenzar con este tema tan apasionante que es la medicina funcional, nos gustaría preguntarte, ¿nos puedes explicar un poco más sobre tu carrera profesional y qué te ha llevado a especializarte en medicina funcional? Claro. Yo soy médico de familia, hice esa especialidad después del MIR y viendo en consulta de medicina de familia a los pacientes, lo que más me llamaba la atención era que nuestra idea en la residencia como médico de familia era trabajar mucho la prevención y al final nosotros en consulta nunca hacíamos prevención con los pacientes. Mm, Siempre era tratar un síntoma, que el paciente estaba mal y le dábamos algo para quitar ese síntoma, mm, pero entre la falta de tiempo y la medicina clásica no investigábamos más. mm, Y en cambio, al descubrir la medicina funcional, vi que la forma del manejo del paciente podía ser totalmente diferente y por eso me subespecialicé en eso, ujú, tanto en nutrición clínica como en medicina funcional, para cambiar el abordaje del paciente. ujú. Bueno, y ahora que ya entendemos un poco más, ¿sabes? Médica, especializada en medicina funcional, para encontrar esa forma de ayudar a los pacientes de forma más integral, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco más en detalle qué es o en qué consiste la medicina funcional? ¿Cuáles son sus principios o fundamentos básicos? ¿Y qué lo diferencia, aunque ya hemos hablado un poco sobre esto, o qué aporta a la medicina occidental o clásica, que es la que todos conocemos cuando vamos al centro de salud de nuestro pueblo o ciudad? Pues la medicina clásica, tanto en centro de salud como en hospital, consiste en que viene un paciente con una dolencia y se da un tratamiento para esa dolencia. En el caso de la medicina funcional, aparte de tratar la dolencia del paciente, es decir, si un paciente tiene determinados síntomas que le están interfiriendo en su vida, que podemos hablar largo y tendido de las cosas que puede tener la gente, eso se trata. El paciente se le ayuda a quitar los síntomas, pero vamos más allá. Investigamos cuál es la causa para tratarla y vemos al paciente de forma global, es decir, no solamente el paciente es un cuerpo, es mucho más, Ujú, es una mente, una espiritualidad, su día a día ujú, y de esa manera, tanto cambiando hábitos de vida como actividad física, alimentación, gestión de estrés, y los síntomas físicos, el paciente mejora mucho más. Los síntomas físicos se pueden tratar tanto con fármacos clásicos como con suplementos alimentarios, que esto es una forma de abordar la enfermedad muy diferente porque no se usan químicos, que a veces hay que usarlos, pero no se usan habitualmente y se trabaja a nivel de los mecanismos fisiopatológicos del cuerpo no tan directo en el síntoma, sino en lo que ha ocasionado a nivel orgánico y de esa manera el paciente mejora. Y eso hace que recuperemos un estado de equilibrio del organismo y de salud, porque no solamente actuamos en el síntoma, sino que actuamos en distintas partes del organismo, a nivel del sistema inmune, del sistema endocrino, a nivel de neurotransmisores, a muchos niveles del organismo para que se recupere un estado de salud. ujú. Vale. Entonces, así un poco en resumen, para los que nos están viendo, la medicina funcional va un poco más allá de lo que la medicina que todos conocemos, la occidental o clásica, como decía bien Verónica, y mira a la persona desde varios niveles, a nivel físico, alteraciones físicas que pueda tener, pero también emocionales, mentales, incluso espirituales, podemos llegar ahí. Con esto que conseguimos, abordamos que podamos conseguir ir a las causas, a la raíz del problema. Y en este sentido, claro, es muy interesante, pero si no me equivoco, y corrígeme, Verónica, aquí en España no hay muchos médicos que se especialicen en medicina funcional. ¿Es correcto? O sea, Sí, eso es así. Realmente, cuando nos queremos subespecializar en esto, llegamos a través de haber conocido determinados profesionales que ya lo hacen. Yo, por ejemplo, he tenido contacto con la doctora Carmen Navarro o la doctora Irina Matveikova,
que son profesionales que se dedican a la medicina funcional, ¿no? Entonces, yo al conocerlas empiezo a entrar en este mundo y empiezo a formarme. Es verdad que hay determinados cursos que se pueden hacer, normalmente mucho de Estados Unidos, de Alemania, que fueron como muy pioneros en este tipo de medicina, y al final hay que ser autodidacta, es una realidad. Lo que pasa es que la demanda es muy grande porque esta medicina que muchos médicos no conocen, para los pacientes es muy frustrante y vienen muchos pacientes a consulta que lamentablemente es el pan nuestro de cada día, mucha gente que viene a lo mejor después de años de búsqueda, porque van con unos síntomas a un profesional y dicho profesional hace lo que nosotros estudiamos en la carrera, que es una realidad, que en la carrera estudiamos determinadas cosas, es buscar lo orgánico. Si se descarta lo orgánico, ya el paciente pues somatiza o a lo mejor necesita algo de psicoterapia, es nervioso, se les mandan antidepresivos, ansiolíticos, y eso es muy duro para el paciente. Entonces, es muy importante, yo siempre digo que los profesionales nos formemos en esto, que incluso empecemos a luchar que en la carrera se dé más peso a esta parte, que no es una medicina alternativa, que no quiere decir que vayamos a, por ejemplo, un paciente oncológico no tenga que recibir su tratamiento, su quimioterapia, su cirugía, para nada, pero un paciente oncológico, si además entra en un tratamiento de medicina funcional y cambia actividad física, que es que no se le da el peso que hace falta, ni muchísimo menos. La alimentación, que es que es una lucha titánica en nuestro país. Los pacientes oncológicos, una mujer después de dar a luz, la alimentación que se da en los hospitales, o yo como médico cuando hacía guardias en los hospitales, lo que puedes conseguir en las máquinas de vending o lo que comen los sanitarios es, o sea, da miedo, Sí. da miedo. Entonces, lo que hacemos nosotros es cambiar la gestión de estrés. Hoy en día, gran parte de los pacientes que tenemos en consultas vienen con determinadas dolencias, el 90% secundarias al estrés, porque vivimos en una sociedad con muchísimo estrés laboral, familiar, es difícil conciliar. Luego, toda la época que hemos pasado del COVID, o sea, muchas cosas que a nivel sociedad ha afectado y la gente tiene muchísimo estrés que no se les ayuda a canalizar. Sí que nos dicen, hay que revisarse la vista, hay que ir al dentista, pero no se prioriza y muchas veces, de hecho, se demoniza el, ay, vas al psicólogo como algo negativo cuando es fundamental. O sea, tener buenas herramientas para gestionar estrés, que yo siempre le digo a mis pacientes, si estrés tenemos todos, eso lamentablemente no nos lo podemos quitar de la vida, pero tener una buena gestión de estrés va a hacer que el estrés, que es un agresor para el cuerpo, lo manejemos de una manera que no nos dañe. Entonces, es fundamental, o sea, es que cambia la vida de los pacientes, tanto para prevenir, que muchas veces como medicina preventiva ayuda, como cuando se tiene una patología. Claro. Y en ese sentido, bueno, iba a hacerte otra pregunta, pero voy a hacerte, como has sacado el tema, vamos a ir a esta. Claro, el estrés, a ver, cierto estrés puede ser positivo. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, cierto estrés puede ser positivo para el cuerpo. Sí, Pero cuando el estrés cronológico se vuelve prolongado durante el tiempo, es cuando ahí empezamos a ver esos síntomas que alteran nuestra salud, tanto física como mental. Y lo que tú decías, se puede somatizar una alteración mental, se puede somatizar una alteración física, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay varias cosas. Lo que hablamos, alimentación y ejercicio. Y lo que decíamos también, la medicina funcional es una especialidad que es compatible con la medicina normal del día a día, ¿vale? Eso, una cosa no quita la otra. Entonces, a nivel totalmente. de ejercicio y alimentación, quiero hacer una pregunta. Bueno, esto es un poco así general. Hace unos años se empezó a hablar, a hacer mucha gente lo del ayuno intermitente, ¿no? También está el que se dice, o por lo menos aún está puesto en todos los sitios, que es comer 5 o 6 veces al día. Ejercicio, según he oído yo, es muy importante. Ejercicio de cardio está muy bien, pero también ejercicio de peso, ¿no? Para De fuerza, sí. de fuerza exactamente, ¿no? Para desarrollar tu musculatura, ¿no? Porque conforme vamos envejeciendo, pues claro, eso se nota. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco más de lo que opinas tú como profesional en relación con la alimentación, tipo ayuno o
saber cuántas comidas. Y esto es muy general, ¿vale? Porque cada persona es distinta. Personas con alteraciones, diabetes, etcétera, no pueden hacer lo mismo o tienen que ir de la mano siempre de un profesional para hacer cambios en su alimentación y su actividad física, ¿vale? Pero así un poco en general, ¿cuáles son tus opiniones sobre estos temas? Vale. Respecto a la alimentación, Mm, como bien dices, es fundamental individualizar. Cada persona es muy diferente. Hay que ver mm, las patologías que tiene el paciente, hay que ver sus hábitos de vida, hay que ver muchas cosas. ¿Por qué? Porque cambiar la alimentación a una persona le mm, puede generar mucho estrés. O sea, ujú. yo siempre digo a los pacientes, es muy fácil que yo te diga, no, pues no comas esto, esto y esto. Ya, pero es que luego esa persona lo tiene que llevar a su día a Exacto, día. exacto. Y lo último que necesitan nuestros pacientes es que le generemos más estrés, ¿vale? Entonces, eso por un lado, hay que individualizar por eso. Luego, y también porque 5 comidas, 3 comidas, ayuno, una persona que por cómo regula su glucemia en sangre necesita hacer 5 ingestas diarias o porque la patología que tiene no le permite hacer más que ingestas de pequeña cuantía, pues no le puedes obligar a hacer 3 ingestas porque ese paciente va a estar con mal control de glucemia y físicamente mal. Mm, Entonces, no es fisiológico, ¿vale? Eso por un lado. Respecto al ayuno, el ayuno es beneficioso, eso se ha visto, primero porque ayuda a que si disminuimos la ventana de horas del día en el que podemos comer, vamos a comer menos, que es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actualmente. Una de las epidemias de nuestros tiempos es el sobrepeso y obesidad ujú, desde la infancia. ujú, Entonces, obviamente, si disminuimos el periodo de horas del día en el que podemos comer, que hay gente que dice, no, pues a lo mejor luego llegas con más sangre. No, mal con más hambre, no, porque el tiempo que estás sin comer entra el cuerpo en un proceso que se llama cetosis y eso tiene efecto anorexígeno, es decir, quita apetito. Entonces, comemos menos durante menos horas y entonces eso previene que tengamos sobrepeso y obesidad, aparte de unas buenas pautas, porque si no haces unas ingestas adecuadas durante esas horas, también puedes exacto. tener un desequilibrio nutricional, no es la panacea, por así decirlo. Pero en una sociedad en la que lo que estamos es invitados al consumismo de alimentos que no son nada saludables, no se promueve una alimentación sana. Si uno va al supermercado, yo que tengo hijos, vas al supermercado y las galletas, los donuts, la bollería, todo con muñecos, con cosas que a los niños se les van los ojos porque ven a Ujú, su Spiderman o Bob Esponja en las galletas y se las quieren comprar, ¿vale? Pero nadie les vende la fruta, la verdura, los lácteos, o sea, determinados snacks saludables ujú, que tienen que consumir en lugar de consumir cosas procesadas que son muy dañinas. ujú, Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Sí que hay determinadas cosas como un reposo digestivo de 2 horas y media, 3 horas entre comidas. Eso se ha visto que es bueno, porque al final el proceso de la digestión lleva un tiempo, hace falta eliminar determinados tóxicos y limpiar y que repose el tubo digestivo para que el proceso sea mejor. También hacer un ayuno nocturno, que eso en España lo hacemos fatal, de por lo menos 11 o 12 horas. ¿Por qué? Porque los españoles cenamos normalmente tarde ujú, y desayunamos pronto, entonces no pasan 12 horas. Hay gente que a lo mejor exacto. hace 9 horas de ayuno Ujú, nocturno. Eso se ha visto que es fundamental, ujú, pero incluso se ha visto en estudios que disminuye el riesgo de demencia y deterioro cognitivo de Alzheimer y ujú, enfermedades similares cuando conseguimos hacer ayuno nocturno de 11 o 12 horas. ujú, Entonces, esas cosas sí que yo siempre recomiendo a los pacientes intentar incluirlo en su día a día. Como he dicho, adaptándonos, porque hay gente, pues si trabajas a turnos, si la logística familiar, bueno, pero saberlo, ¿vale? Entonces, esas cosas sí que hay que intentar introducirlas y el resto es individualizar. Por eso es muy importante la consulta, conocer al paciente, hacer una historia muy completa, no solo de las dolencias o los síntomas que tiene, sus antecedentes. Es muy importante también conocer antecedentes familiares, ujú, conocer incluso acerca del embarazo de su madre. O sea, ujú, eso nos aporta muchísima información para conocer al paciente y ver las posibles patologías y cosas que buscar y que abordar en consulta. Entonces, individualizar
con determinadas cosas que hemos nombrado. Y en cuanto a actividad física, yo no soy profesional de la actividad física del deporte, sí que tengo contacto con compañeros que se dedican a eso, porque al final es que es fundamental, es Claro. igual que con compañeros que se dedican a psicoterapia, es muy importante, pues hay determinadas cosas que he aprendido. Eh, es muy importante, como bien decías, cardio, que es lo que nos han dicho siempre, porque al final a nivel cardiovascular, ¿no? Pues el corazón, musculatura, resistencia, muy importante, pero cada vez se habla más de la importancia de los ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque se ha visto que a nivel metabólico, a nivel de incluso de producción de neurotransmisores, a nivel de producción hormonal, es muy importante. E incluso, por ejemplo, con el deterioro de la masa ósea, ¿no? Que además en las mujeres eso nos ocurre más, que siempre se dice hay que tomar calcio, la vitamina D y el sol y nos suplementamos ya. ¿Y la actividad física? Exacto. O sea, los ejercicios de fuerza influyen a nivel del metabolismo del calcio y de su absorción a nivel de hueso, y es fundamental hacerlo para prevenir la osteopenia y osteoporosis, que es otra gran epidemia que tenemos incluso en mujeres jóvenes en nuestros tiempos. Entonces, fundamental. Y para liberar estrés, que es No, claro, otra, dos en que uno, es dos en uno. totalmente. Y lo que dices es muy importante porque, bueno, si las personas que van al centro de salud normalmente, a lo mejor por diabetes o cualquier otra alteración que tengan, siempre les dan, a lo mejor, muchas veces les dan el papelito con la dieta de estas calorías al día, estas son las comidas y tal. Y claro, ese papelito es igual para todo el paciente que va. Y de ahí la importancia de individualizar, poner una persona que tenga A y que tenga B, incluso teniendo los mismos diabetes, las dos personas, son personas distintas. No tienen Con la misma vidas musculatura, diferentes, no tienen más, exactamente hábitos, edad, es que es todo. totalmente distinto. Entonces, de ahí la importancia de especializar, que desgraciadamente un centro de salud, pues sí, hay mucha gente que va y, y hacen eso, una dieta para todo el mundo. Por eso es tan importante a veces, pues un médico funciona como aquí, ejemplo, Verónica, que especifica lo que necesites según tus circunstancias. Y en relación con esto, como profesional, así en general, ¿cuáles son las causas principales o raíces, como dirían, de root problems, los problemas raíz de la mayoría de personas? Es decir, empiezan con problemas, no sé, por ejemplo, digestivos, un mal ácido estomacal, o cómo sueles ver que los problemas comienzan. Y también decías tú, el embarazo, ha sido por cesárea, ha sido natural. ¿Tú cuáles ves las cosas principales que llevan a la mayoría de personas a desarrollar problemas en su edad adulta, ahora mucho más jóvenes también, ¿no? No sé, ¿qué opinión tienes sobre eso? Mira, respecto al embarazo, es verdad que cuando nosotros vemos al paciente en consulta, no puedes cambiar lo que hizo su madre en el embarazo. Pero para mujeres que vienen, o sea, al contrario, sí se puede dar la vuelta, ¿no? También tenemos muchas mujeres jóvenes en edad fértil o mujeres que vienen antes de concebir, que ahora que hay tantos problemas de infertilidad, por ejemplo, eso también se puede abordar desde un punto de vista de medicina funcional. Entonces, educas a la paciente y le enseñas que hay determinadas cosas que van a ser beneficiosas para su bebé cuando nazca. Como por ejemplo, pues intentar promover un parto natural, que eso no está siempre de la mano, pero muchas veces hay pacientes que a lo mejor tienen más miedo a un parto natural e incluso buscan sitios donde puedan hacer una cesárea programada. Es mejor siempre priorizar un parto natural, porque al final la transmisión de la microbiota, que es la flora bacteriana de la madre en el canal del parto, eso cambia las bacterias que tiene ese bebé a nivel intestinal, y eso va a cambiar su futuro a nivel salud. También cambia mucho que un niño sea amamantado con lactancia materna o con leche de fórmula. Los antibióticos que se dan en la primera infancia es otra cosa muy importante, que con todo esto no quiero decir que haya que hacer hay que priorizar siempre un parto eutóxico a una cesárea, por supuesto que no, hay veces que hay complicaciones Claro. y hay que hacerlo así. La lactancia materna hay que intentarla, hay que dar apoyo, que muchas veces no se da el apoyo necesario, que
nos lo venden muy bonito, por así decirlo, pero luego tiene sus dificultades y si Sí. no tienes profesionales a los que acudir, al final muchas madres claudican por no tener apoyo suficiente Ujú. y luego, obviamente, si hay una infección bacteriana que es necesario, se da un antibiótico, Claro. pero que no lo demos tan alegremente, Ujú. que no abusemos de los fármacos tanto, que eso muchas veces es, aparte de la mala alimentación, la falta de actividad física y el exceso de estrés, el abuso de fármacos, ya no solo en la infancia, sino incluso en la edad adulta, consumir ibuprofenos, enantiums y similares de forma desproporcionada, tomar omeprazoles desde los 20 Ahí, años, ahí. así como si fueran golosinas. Ansiolíticos y antidepresivos, porque como no tenemos tiempo, yo lo he visto y desde la época de pandemia yo lo veía hasta en urgencias, incluso con adolescentes. Digo, Mm, es horroroso cómo estamos dando mm. estos psicofármacos a críos en lugar de escucharles, encaminarles a una psicoterapia y eso, aparte de no quitarles el estrés y no trabajar su problema, le estás generando otro problema porque esos fármacos afectan mucho a la microbiota y ahí voy a enlazar con la otra pregunta que me hacías de es, ¿cuál son los principales motivos de consulta? ¿No? Entiendo que era lo que me querías Sí. preguntar. Bueno. Muchos pacientes vienen con síntomas digestivos, gente que empieza a dejar de tolerar muchos alimentos, les vuelven locos diciéndole que son intolerantes a muchos alimentos, tienen mucha distensión, mucha inflamación, muchísimos gases, episodios de diarrea que les incapacitan su vida, que dejan de viajar, que dejan de hacer su día a día, un estreñimiento de repente que están continuamente enganchados a laxantes, pero va más allá, porque eso el origen en, muchas veces es en nuestro segundo cerebro, que está en Ujú, intestino, que es la microbiota, que es ujú. una de las cosas que trabajamos mucho en medicina funcional. Pero aparte de estos síntomas digestivos, que lamentablemente estos pacientes van a un profesional del aparato digestivo y le estudian lo clásico, como hemos hablado antes, que vemos en la carrera. Celiaquía, Crohn, colitis ulcerosa, nada, cuando acabamos todo vemos que no hay nada orgánico y Ujú. entonces le decimos al paciente que somatiza, que tiene un intestino irritable, que se tome las cosas con más calma, que se tome un antidepresivo, ¿vale? Entonces eso incluso añade más estrés al paciente porque es como, a ver, que es que no me estoy inventando que tengo una diarrea, que es que esta barriga de embarazada no es mi barriga, que es que esto no es normal. Y eso es porque la microbiota está alterada. Nosotros lo podemos tratar. Pero además hay gente que viene con niebla mental, que eso se ha visto mucho en el COVID, Mm, por la infección del COVID. Hay muchos pacientes que se quedan con una patología que conocemos como COVID persistente y una de mm, las cosas, aparte de un cansancio enorme, dolores osteomusculares, dolores de cabeza, que por más que se estudia, no se sabe por qué es niebla mental, gente que incluso tiene que dejar de trabajar mm, porque está espeso, no consiguen concentrarse. Eso también está relacionado con la microbiota. Se ha visto que en estos pacientes, secundario a la infección por el virus, se altera la microbiota y como nuestro intestino no solamente se produce el proceso de la digestión, sino que hay una relación íntima entre el sistema inmune, el sistema endocrino, la producción de neurotransmisores. Como todo eso se altera, tenemos síntomas no solo del tubo digestivo, sino sistémicos que llamamos el resto del cuerpo. Y esas son las principales mm. causas de consulta que tenemos y luego aparte pacientes, como te he podido comentar antes, pues un Sí. paciente oncológico, ¿no? Que quiere Mm, que su evolución y su tratamiento sea más integral, que lleve mejor la quimio, que le enseñen qué tiene que comer y qué no tiene que comer, que le hablen de la actividad física. Todo eso, aparte mm. del apoyo emocional, todo eso lo vemos en consulta también. E Vale. incluso niños, otro perfil de pacientes que tenemos mucho son niños con trastorno del espectro autista. Que yo siempre digo, Mm, estos pacientes obviamente hay determinadas patologías que no las vas a curar, pero ya. sí que vas a mejorar a nivel funcional mucho a estos pacientes. Y a mí me ha pasado con niños aquí en consulta, niños con un retraso del habla increíble a pesar de terapias de Mm, apoyo, niños con un trastorno de la conducta muy agravado, han mejorado con suplementación y tratando la microbiota. A nivel funcional los padres lo dicen. ujú. Entonces, es fundamental. Claro. Entonces, ahora voy a hacer aquí un pequeño resumen. Entonces, básicamente, nuestro segundo cerebro, lo que es el sistema nervioso entérico, la parte del intestino, toda la parte gastrointestinal,
está conectado, como bien decía Verónica, a nuestro primer cerebro, que es todo lo que es, ¿sabes? La cabecita, ¿no? Entonces, lo que decía ella, cualquier cosa que te afecte en una parte te puede afectar, te afecta a la otra, esa nubosidad que hablabas antes como efecto secundario del COVID, ¿no? Aparte, tener una buena flora intestinal, o sea, la microbiota. El uso de algunos fármacos antidepresivos, omeprazol es para cambiar el pH del estómago. Con un mal pH del estómago no puedes hacer bien la digestión, no se asimilan bien los alimentos en el intestino delgado y el intestino grueso y, en conclusión, se ve afectado, afecta el cerebro y tenemos aquí un pastel para todos los gustos, ¿no? Entonces, muy importante eso, que no solamente es, hoy me siento, no puedo pensar con claridad, pues igual es toda tu flora intestinal, tu microbiota, la cual está siendo afectada y por eso no piensas con claridad. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y lo que decía ella, no dar medicamentos así, porque ala, como tal, como el Seguridad Social los paga, pues vamos a dar aquí medicamentos, ¿no? Tipo chuches y golosinas, ¿no? Sí, hay Entonces, que muy tener mucho importante. cuidado, sí. Sí, Un uso responsable del medicamento, sí. sí, no, intentar no automedicarse, ¿vale? Ir a un profesional y siempre, si es posible, tener dos personas dos profesionales, ¿vale? Siempre puedo tener dos profesionales que os puedan hablar sobre esos temas. No solamente uno, ¿no? O sea, por ejemplo, pues ir a tu médico tradicional, centro de salud, y aparte un médico funcional, complementarlo, ¿no? Y Muy ahora, importante. ujú, y ahora, un paciente que quiera, o sea, que diga, bueno, yo quiero, por ejemplo, que Verónica o otro médico funcional me trate. Sabiendo que no hay muchos en España que estén especializados en esto, ¿cómo de flexible, o sea, tú estás en Madrid, ¿vale? Y una persona, imagínate, que vive en otra provincia. ¿Cómo de flexible es el tratamiento? Es decir, puede ser de forma, tiene que ser siempre presencial, puede ser semipresencial, o sea, puede hacer los análisis a lo mejor en un laboratorio de su pueblo ciudad y que te lo manden. O sea, ¿cómo se puede hacer? ¿Cuánta flexibilidad existe en este sentido? Depende de cada caso. No todos los pacientes son iguales, Vale. pero yo atiendo pacientes de España, incluso de fuera de España, Oh, ¿vale? Es verdad que la primera consulta, siempre que se pueda, yo recomiendo que sea presencial, pero ujú, no siempre se puede. vale, Yo tengo pacientes que están en Estados Unidos, wow. ¿vale? Entonces, no pasa nada, se puede hacer una consulta online y pedir unas pruebas. Siempre necesitamos la colaboración, que de momento yo con todos los pacientes que he tenido no he tenido problema con el médico habitual de este paciente. Yo hago una primera consulta, hago una historia clínica completa, solicito una serie de pruebas complementarias y explico a mi compañero cuál es el motivo de pedirlo. Ujú. Entonces, de esa manera nos remiten las pruebas los pacientes y podemos hacer perfectamente el tratamiento y seguimiento de los pacientes de esta manera. Es verdad que es mejor lo que te he dicho, la primera Claro. consulta presencial, pero no siempre es posible, pero eso no incompatibiliza el tratamiento del paciente. Mm. Entonces, en una primera consulta siempre es ideal que sea presencia, pero bueno, si no se puede, igual por videollamada, ¿vale? Eso Pero depende es. del paciente, como tú decías. Entonces, en esa primera consulta, ¿qué puede esperar el paciente y después cómo serán los seguimientos? Así un poco en general, porque sabemos que cada caso es distinto. Depende de las pruebas que traigan. O sea, hay pacientes que ya Claro. llevan una larga andadura en esto de la medicina funcional o consultando y hablando de sus síntomas a distintos profesionales que les piden las pruebas clásicas, ¿vale? Entonces, ya hemos adelantado todo eso y podemos empezar desde nuestro punto de medicina funcional y no tenemos que pedir ya tantas pruebas Ujú, o hacemos una prueba de un estudio de microbiota, algo así más específico, una analítica un poco más amplia con determinadas cosas que pedimos ujú. y ya empezamos a tratar con suplementos, priorizando con suplementos y como conoces en esa primera consulta al paciente, pues ves si necesita apoyo con psicoterapia, si necesita técnicas de relajación, si necesita que le recomiendes la lectura de determinado libro. Si ayuda un montón, No, hay no, muchas sí, sí, cosas, es sí, que sí, sí, ayuda un sí, sí, montón. sí, sí, sí. Que cambie su día a día en lugar de usar tanto el ascensor, la escalera y dejar más el coche, caminar más. Que empiecen a hacer pilates, que empiecen a hacer yoga, que hagan meditación.
Y luego los cambios de alimentación. Ya se pueden dar una serie de pautas porque como esa primera consulta es una consulta extensa en la que conoces los antecedentes personales del paciente, familiares y todos sus hábitos y su estilo de vida, ya con eso el paciente nota mejoría y se empieza un tratamiento con suplementación. Esa suplementación, yo normalmente la primera consulta reviso al paciente al mes, mes y medio y termino de hacer el estudio y reviso las pruebas que he necesitado pedir a más y luego, un poco en función de la evolución, pero habitualmente la siguiente consulta suele ser a los 2, 3 meses, luego hago una tercera consulta como a los 6 meses, 4 o 6 meses y después depende. Depende de lo cumplidor que es el paciente, de lo aplicado que es. Hay pacientes que yo después de esa tercera consulta sé que los hábitos de vida que ha adquirido ya los ha adquirido y no los va a dejar. Entonces le puedo dejar algunas pautas, aparte de que tienen mi correo electrónico y pueden contactar conmigo si tienen alguna eventualidad de, ay, Verónica, tengo que empezar un antibiótico, mi microbiota, ¿qué hago? Tal. Pues mira, tómate para prevenir este probiótico que no estropee todo lo que hemos hecho y ya está. ¿Vale? Y entonces, en función de eso, hay gente que, como yo digo, vuela libre y tiene mi contacto por email y si tiene alguna cosa, contacta conmigo. Y hay gente que sé que necesita una revisión anual, por ejemplo, porque necesita repasar, recordar hábitos de vida, gestión de estrés, contar un poco. Depende. Ya Claro, luego depende. claro. He hablado muy general, ¿eh? No, no, está claro, está claro, está claro, está claro. Y bueno, nos quedan 4 minutos. Me gustaría preguntarte un par de cosas. Primero, ¿cuál sería la mejor forma de ponerse en contacto contigo? Que ahora cuando la pondremos aquí también debajo. Y si hay algo que te gustaría añadir antes de finalizar la entrevista, que creas que le puede servir a estas personas que nos están viendo hoy en día. Vale. Bueno, para contactar conmigo, antes de que me olvide el teléfono, que lo tengo que repasar si no, yo trabajo en una clínica en Madrid, en Alberto Alcocer número 7, que se llama Blue Healthcare, que es una clínica que se fundó enfocada a la medicina preventiva y al tratamiento del paciente de forma integral. Y yo trabajo como médico especialista en nutrición clínica y en medicina funcional. El teléfono de contacto es 91 999 1770. Aparte, pueden pedir cita a través de la plataforma de Doctoralia, ¿vale? Ujú. Eh, y yo, ¿qué diría a los pacientes que nos estén escuchando? Que es muy importante que les quede claro que existe esto de la medicina funcional, ¿vale? Es muy importante. E incluso, no solamente se lo diría a los pacientes, que al final, gracias a las redes sociales, gracias al boca a boca, cada vez la gente Mm, lo va conociendo más, sino también invito a mis compañeros mm. a que sean conscientes de que esto es una medicina que está basada con evidencia científica, que hay estudios, que no es una medicina alternativa, que no hacemos brujería, que Exacto. lo que hacemos es abordar al paciente de una manera integral, ¿vale? Que eso se ha perdido mucho en la medicina, lamentablemente, por la falta de tiempo, porque es verdad que yo he trabajado en la atención primaria, he trabajado en urgencias y cuando tienes 5 o 10 minutos para ver a un paciente, no puedes hacer esto. Ujú. Pero hay profesionales que se dedican a esto, que gracias a Dios tenemos consultas de mucha más duración para dedicarle al paciente el tiempo que necesita y estudiar y abordar su caso de la manera necesaria, ¿vale? Entonces, eso es lo que añadiría. Pues muchas gracias, Verónica, por el tiempo de hoy y espero que tanto las personas que te estén escuchando, la del día a día, como los profesionales de la salud, pues den un pasito más adelante y piensen un poco más en esto de la medicina funcional. Muchas gracias. Gracias a ti, Nerea.